este archivo voy a abrirlo con Google Colab. Bien, lo abro con Google Colab y lo voy a explicar. Este es un ejercicio que está en un blog, no recuerdo ahora de qué autor es este ejemplo, creo que al final dejé la referencia del autor. Bien, acá está, a ver, vamos a explicar, no tenía la referencia del autor, pero este es un ejercicio es un ejercicio académico para explicar la regresión lineal. Y en este ejemplo, lo que se quiere predecir, ¿no es cierto?, entrenando un modelo Machine Learning de regresión lineal con la misma librería sklearn. Vean, acá está la librería sklearn importando el paquete Linear Model, pero aparte está importando las métricas para ver qué tan preciso es. Una vez que yo lo calibre o que le haga el entrenamiento, quiero medir su precisión. O sea, no me voy a quedar solo pasándole los datos y teniendo los resultados porque puede que no esté calibrado para mis datos. Estoy usando el mismo sklearn, pero estoy usando librería de métricas y del modelo. Pero este ejemplo, ¿qué es lo que hace? Este ejemplo lo que va a buscar es predecir cuántas veces será compartido un artículo, así como el que están haciendo ustedes. Imagínense, ya terminamos el artículo, ya se envió a una publicación, a una revista de preferencia internacional. Ya les voy a indicar cuál es el enlace. Ahí les voy a compartir un par de enlaces donde sale un calendario de llamados artículos. Y la idea es que se quiere predecir cuántas veces va a ser compartido en una red social un artículo en relación a Machine Learning según sus características. Bien, por ejemplo, el tamaño de palabras, la fecha de publicación, etc. Entonces, este modelo predice, como es regresión lineal, va a predecir cuánto, por eso dice cuántas veces, tal y como sus compañeros hacían predicción de cuál es su edad, cuantitativo. Bien, en este caso también cuántas veces, no olviden que el modelo de regresión lineal es un modelo supervisado de predicción especialmente para datos cuantitativos, ¿bien?, para datos escalares y no nominales, ¿no? Entonces, lo que hace es predecir en este caso cuántas veces va a ser compartido, o sea, si su artículo va a tener éxito al ser compartido y hasta citado o compartido en redes sociales, a la luz de otros datos, que lo vamos a ver en este momento. Bien, ¿cuántas veces entonces va a ser compartido un artículo del blog, por ejemplo? Vamos a comenzar importando las librerías. Dice, ¿qué librerías utilizo? NumPy para manejar matrices, bien. Pandas para manejar data frames, ¿se acuerdan que les decía? Es muy práctico para rápidamente hacer un análisis. Seaborn, correcto. Matplotlib, Seaborn para hacer el tema de cargado y aprendizaje y entrenamiento también. Matplotlib para hacer el ploteo, ¿bien?, para hacer las imágenes, la representación, porque voy a hacer el preprocesamiento primero para ver qué columnas tengo y cuál podría tener más relación con mi variable objetivo, que es el número de que comparten el artículo. Bien. Las herramientas Matplotlib extendidas para hacer gráficos 3D, porque no olviden que si yo tengo una regresión lineal donde voy a, por ejemplo, predecir, como en el caso de sus compañeros, edad en relación a otro dato, por ejemplo, el monto solicitado en préstamo, voy a tener una representación en dos dimensiones, ¿no? Porque son dos dimensiones, la dimensión objetivo y la dimensión que me está alimentando esto. Entonces tengo un X y un Y. Ahí tengo una recta, ¿no es cierto? Ahí tengo un plano. Pero no necesariamente son solo dos columnas las que están correlacionadas en esta regresión. Pueden ser 2, 3, 4, 5. Si son 3 también lo puedo graficar. Para graficar, ahí tendría que graficar no una hiperlínea, no un hiperplano, no un plano, sino un hiperplano o un plano en 3D. Para eso se está usando esta biblioteca, para dibujarlo también en 3D, así como se dibuja en 2D, se puede dibujar en 3D. En 4D ya no, en 5D ya no se puede dibujar, pero sí se puede hacer entrenamiento de modelos con 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas relacionadas con una columna objetivo. Bien. Matplotlib, nuevamente acá es para revisar el tema del ploteo en línea, y acá es simplemente la librería para trabajar y pasarle las columnas, filas, etcétera, y el título. Los parámetros de una figura, que va a tener una dimensión determinada de 16 por 9, y el estilo, esto lo pueden tal cual mantener. O si es que quieren ver qué tipo de estilos de gráficos puede representar Matplotlib, ustedes pueden visitar la página web de Matplotlib y ver cuáles son los tipos de estilos y tipos de parámetros que se pueden configurar. Luego está la biblioteca sklearn, que también ha usado el grupo 7 y el grupo anterior, el grupo 4, me parece, si mal no recuerdo. Bien. Importando un módulo llamado Linear Model, o modelos de procesamiento lineal. Entre ellos está la regresión.
Bien, también, repito, estoy importando métricas, pero acá importo métricas y para encontrar márgenes de error y el score o la precisión, ¿correcto? Luego, en este ejemplo, se carga un dataset de artículos. Bien, este dataset también lo he compartido, acá está. Este dataset de artículos, acá lo tienen. Es más, voy a abrir en este momento el dataset de artículos y voy a compartir para que se den cuenta qué tipo de datos tiene el dataset. Obviamente está en formato CSV, no está en un formato Excel, ¿okay? Pero noten en la primera columna qué campos tiene. Tiene el título del artículo, la URL, las palabras, la cantidad de palabras, cuántas veces se ha hecho el enlace, los comentarios, si hay imagen o video en el artículo, etcétera. Bien, y cuántas veces se ha compartido. Este chars es el campo objetivo, llamémoslo así. Entonces, de todas estas columnas, yo tengo que tener una columna que sea mi campo objetivo. ¿Vean? Pero este campo objetivo no sé si está influenciado directamente por el número de palabras, por las veces, por si tiene imágenes o videos, al comentarios, etc. ¿Bien? Vamos a ver entonces cómo es que preprocesamos esto. Veamos. Acá se cargó el archivo. Bien, hasta acá se cargó el archivo artículos.machine learning CSV. Cuando colocamos esta sentencia, cuántas dimensiones y registros contiene, vamos a colocar el date, que es el data frame. Vean que este es el data frame porque es de pandas. Estoy leyendo con pandas un CSV y acá es data frame ya. La variable data es un data frame. El elemento data es un data frame. Y pongo punto shape y me va a indicar cuántas filas y cuántas columnas tiene. Las columnas son llamadas dimensiones o etiquetas, como los dije. Y una de esas dimensiones o etiquetas tiene que ser la dimensión objetivo. ¿Bien? Pero en este caso hay 8 dimensiones y 161 registros. Es un dataset muy pequeño. Vean. Pero aunque sea muy pequeño, necesito calibrar. ¿Bien? Necesito calibrar el modelo, aunque sean pequeños mis datos, pocos mis datos. ¿Bien? Con el cuidado de no hacer overfitting, obviamente, que ya lo mencioné. Y la ventaja de las librerías modernas es que tienen más elementos de seguridad para evitar esa sobrecarga o falta de datos. Son 161 registros con 8 columnas y vamos a ver los primeros. Ya ustedes saben que en un data frame, al escribir .gad entre paréntesis, va a arrojarles los primeros registros de muestra. Bien. Luego, vamos a analizar estadísticos descriptivos. Igual el dataframe.descript me saca los estadísticos descriptivos, cuántos hay, la media, los cuartiles de cada una de las columnas. Bien, de cada una de las columnas de mi dataset. Acá un detalle, si estoy aplicando regresión lineal, ya saben por lo que lo analizamos en la diapositiva en la clase pasada, la regresión lineal, acá está, sirve para predecir y pronosticar fenómenos, por ejemplo, el tiempo o que tengan que tener dato cuantitativo o dato nominal. Bien. También se puede manejar en varias dimensiones, pero no es muy práctico cuando trabajo datos que son nominales. Cuando trabajo datos ordinales o datos numéricos trabaja muy bien. ¿Bien? Pero tendría dificultad si no tengo datos numéricos. En este ejemplo, yo sí tengo el dataset con datos numéricos. Por eso es ideal aplicar el modelo de regresión lineal, o por eso es bueno aplicar el modelo de regresión lineal. Bien. Entonces, debo de darme cuenta y reconocer qué tipo de datos tengo. Bien, acá están. Pero campos como el título, etcétera, no me van a ser muy útiles. Más bien el número de palabras, el número de comentarios, etcétera. Acá tenemos la columna de número de palabras, por ejemplo. Voy a hacer visualizaciones con la sentencia drop del data frame. En el data frame yo puedo ponerle la columna título, URL y una variante de días y hacer histogramas, vean allí. Y ahí me puedo dar cuenta, por ejemplo, si hay alguna correlación entre las imágenes y en el tiempo, las imágenes, la vez que se ha compartido, los comentarios, los enlaces. ¿Bien? Ahí lo tienen. Por otro lado, también podríamos hacer una visualización de, por ejemplo, y porque ya nos estamos dando cuenta que las palabras, la cantidad de palabras de un artículo tiene una influencia muy directa con la cantidad de veces en que este se comparte. Bien, entonces, así como sus compañeros decían, la edad puede tener una influencia en la cantidad de dinero que va a prestar a la caja, el cliente, ¿no? Entonces, hay datos que se están relacionando a la luz de haber visto mis histogramas. Entonces, voy a
representarlo. Esta es una manera de representar, simplemente a través de colores, y hacemos una representación con el scatter de Matplotlib, y vamos a representar un gráfico en 2 dimensiones, ¿okay? Un gráfico en 2 dimensiones, donde por un lado estamos colocando las palabras del artículo, cuántas palabras tiene, 200, 1000, 3000, 4000, acá están, y las palabras están en color azul, y el número de veces en que ha sido compartido, el F2, en que está siendo compartido, que va a abordar el otro color. Entonces, yo tengo el número de veces compartido y el número de palabras, y empiezo a darme cuenta, hay una correlación, puedo trazar una recta, puedo ver si hay una influencia entre el número de veces que ha sido compartido y el número de palabras, ¿bien? O a la inversa, número de palabras y número de veces en que ha sido compartido. Pues vamos a trazar una recta para ver si es que esto es así. Además, puedo con esta sentencia colocarle condiciones para que mis datos anómalos, que suelen ser los datos que están muy lejos, como por ejemplo este, sencillamente no sean considerados. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy normalizando mi dato. Estoy limpiando de los datos que están muy lejos. Me voy a quedar solo con estos, con este grupo. Para ello le pongo una condición. Digo, no, en palabras solo las que son menores a 3500 y en compartido solo las que son menores a 80000. Entonces, no va a avanzar mucho y tampoco, bien, va a avanzar en la recta Y mucho. Va a ser un poco más focalizado. Ahora sí, correcto. Estoy más enfocado en los puntos. Estoy normalizando de esta manera. Bien, pero esto es solo para la representación gráfica. Bien. Tengo ahí entonces, luego de haber aplicado estos valores filtrados, tengo la posibilidad de nuevamente ver la estadística y ver si ya tengo una desviación que sea más coherente. Por ahí están haciendo alguna pregunta, a ver, vamos a verla. Dice, ¿por qué deja aquellos que están de más? Porque son datos anómalos, ¿eh? No necesito trabajar con datos anómalos. Los datos anómalos, ¿qué hacen? Maleducan a mi modelo, malentrenan a mi modelo. No puedo yo estar entrenando y pasándole un registro con estas características, porque claramente esto es un dato mal capturado o un dato que por error se ingresó mal, ¿no? También este es un dato, por su rareza, porque está muy lejos, es anómalo. Por ejemplo, vean, ejemplo. Acá hay un artículo con 9000 palabras, ¿bien?, que ha sido compartido y que tiene bastantes palabras, pero que ha sido compartido casi nada. Vean, casi nada. Eso es raro. Puede ser que este artículo no haya estado bien pues, posicionado, bien indexado, qué sé yo. Es un dato anómalo. Por otro lado, tenemos un artículo que ha sido compartido más de 350,000 veces y solo tiene un poquito más de 1000 palabras. Esto es muy raro. Muy raro. Puede que sea un artículo extremadamente eficiente, una tesis doctoral que generó un artículo de 6 caras o 4 caras, de un producto de un trabajo de 5 o 6 años de investigación muy fino, muy bien trabajado, que se indexó y es altamente citado por otros autores o compartido, ¿bien? Pero es muy raro. O sea, no nos conviene tener ni a los super artículos más destacados, ni a los artículos que son buenos pero que no son bien rankeados, porque son datos anómalos. Bien, Eder dice porque son datos muy extremos que pueden conducir a sesgo para plantear el modelo, por ello se les deja de lado. ¿En base a qué podemos deducir que es un dato anómalo? Lógica, estimados participantes de la maestría. No olviden, minería de datos, inteligencia de negocios, machine learning, ciencia de datos, es una disciplina de la computación íntegra. No solo se basa en ciencia formal, en ecuaciones matemáticas, en estadística, se basa mucho en la lógica. Por eso son muy preciados y muy valorados los buenos analistas de datos, porque allí saben discernir, esto, por mi experiencia, estos son datos anómalos, pero ¿hasta qué punto calibrar? Pueden experimentar, ¿no? Pueden experimentar, de repente, bajándolo acá, ¿dónde está? Acá está. Pueden experimentar y dicen menos de 4000, van subiéndole 100,000, no, me parece mucho, voy bajando. Pueden ir experimentando. ¿Bien? Pero muchas veces, en la mayoría de veces, hay una buena lógica que tiene que aplicar el analista de datos para poder trabajar eso. Pero si fuera un muy buen artículo y nuestra intención es optimizar, ¿sería sensato sacarlo del entrenamiento? Sí. Si es muy buen artículo y yo lo mantengo en el modelo, su modelo va a pensar que todos los artículos que le están pasando a ustedes son buenos y va a ser un error. ¿Bien?
imaginen que tienen en este dataset un muy buen artículo, o imagínense que en estos datasets yo tengo los mejores artículos de los últimos 5 años de ciencias de la computación, solo los top, los nivel factor de impacto máximo. Y quiero predecir cuánto de impacto va a tener su artículo o un artículo de su humilde servidor, de su profesor, que podría tener un impacto medio o bajo. Le pongo mis números de palabras, le pongo y me engaña el modelo y me dice, sí, apuesta porque vas a tener, te van a citar o vas a tener un nivel de que te comparten un montón por el número de palabras. Entonces, pago para rankear, apuesto todo porque sé que va a ser compartido y de pronto me doy con la insensata realidad de que mi artículo no ha llegado, como dice mi modelo, a ser compartido por más de 30.000, 80.000 o 90.000 personas. ¿Qué pasó? Es que mi modelo había estado entrenado con los mejores artículos y ahora le estoy pasando mi artículo que es de nivel bajo o medio. ¿Eso es correcto? No. A una persona se le maleduca dándole información incorrecta y también se le maleduca pensando que el mundo es todo maravillas, o sea, que todo está bien. Si yo a una persona le digo, si tú inviertes en la bolsa de valores $20.000, sí o sí vas a ganar. Dentro de un año me busca y me dice, perdí los $20.000. ¿Qué pasó? Bueno, yo pensé que podrías en este escenario invertir porque la lógica me dice que mínimo si invierto $20.000 al menos gano. Pero ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Es que la realidad varió mucho. El modelo en el cual me basé para hacerte esa predicción tenía escenarios muy, muy ideales, muy bonitos, muy buenos, ¿no? Pero que no se dieron contigo porque sucede que tú invertiste los $20.000, pero en una acción de una empresa que de repente era tecnológica, pero tenía su pico o su nivel de bajada, su bajada, su caída. Entonces, ¿no? Ahí estaba reajustando esas acciones, como lo llaman. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Bien, hay que tener cuidado. Vamos a poner notas de intervención para Edgar Pocohuanca. Muy bien, muy acertado Pocohuanca. También vamos a poner notas de intervención a su compañero Ronald Esteva, que dice, en caso de ver nuestros datos dispersos, ¿qué rango podríamos tomar? Hay que experimentar, como les digo, y también tener mucha lógica. Hay muchos principios que podríamos nosotros tener en cuenta. Una muy buena práctica es, y por eso pongo este ejercicio que es muy interesante, si se dan cuenta, para haber hecho esta normalización, lo que ha hecho es ver sus estadísticos y vean su desviación estándar de la columna al menos, en comparación a la desviación estándar que tiene cuando ya ha sobreajustado, vean, mucho más baja. Entonces, ojo, hay que conocer de estadística para decir, así, vean, si yo tengo mis datos al inicio y tengo en la columna una desviación estándar de 1141.9 y en comparación, incluso una desviación estándar de este nivel en los datos de la columna de compartidos, es bastante alta. Sí, tengo datos anómalos. Bien, voy quitando los datos anómalos. Ahora, ¿cuánto de desviación estándar tengo? Mucho menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, es la desviación estándar un buen estadístico para ayudarnos a ver cuánto tengo que ir reduciendo, ¿no? Y luego que se hizo esa reducción para tratar de quitar datos anómalos, vamos a intentar primero hacer una regresión lineal con una sola variable. Pero acá, a diferencia de lo que hizo el grupo anterior, que lo hizo muy bien a nivel minería de datos, vean cómo estoy cargando o filtrando de mi dataset solo la columna palabras, ¿bien? Y la estoy manejando acá en un data frame llamado data X, que lo voy a pasar para que genere un arreglo de entrenamiento. Bien, este es un NumPy, esta es una matriz o un arreglo de entrenamiento. Ojo, en X hago algo muy parecido para traer los datos compartidos y creo un arreglo o una matriz en Y llamado Y-train, Y de entrenamiento y X de entrenamiento. ¿Qué hago? Me quedo con datos de entrenamiento X y Y, nada más. Me quedo con las dos columnas primero, ¿bien? Como matrices o como arreglos, ¿bien? Como arreglos propiamente. Y ahora sí voy a crear la instancia de la regresión lineal. Vean, este es un modelo. Este reg R es ya la instancia del modelo. ¿Bien? Acá ya tengo la regresión lineal, pero todavía no está calibrada a mis datos. ¿Qué hago para calibrar a mis datos? Entreno. Vean, esta sentencia es clave. Fit. R.fit, entre paréntesis, X de entrenamiento y Y de entrenamiento. Esta fila, que no ha estado en los grupos 7 y el grupo anterior que también hizo regresión lineal,
esta fila ayuda a que ese modelo que la librería les da, que está en crudo, llamémoslo así, o no está calibrado para sus datos, se empiece a calibrar para sus datos, ¿no? Si su compañero o sus compañeros del grupo 7 aplican estas partes que estoy explicando, van a tener las rectas anaranjadas más parecidas a las rectas azules, lo cual significa que va a predecir la edad con mayor precisión. Obviamente, para su caso, yo le recomiendo no la edad, sino el nivel de si va a ser un buen pagador o no va a ser un buen pagador, ¿no? Porque eso es lo que busca en su artículo. Muy bien, pero vean, hacemos la predicción luego, vean, ya está acá, pasa el tema del entrenamiento. Como son pocos datos, en realidad no demora mucho, bien, pero esa cantidad de datos poca también no me va a dar mucho nivel de precisión. Hacemos la predicción que, en definitiva, una línea, en este caso, al ser 2D, solo va a trabajar con X y con Y, haciendo predicciones para dibujar la recta, ¿no? Para hacer el tema de la recta. Y acá envía sus coeficientes. Vean, una vez que se hace una predicción, después de hacer el entrenamiento, después de aplicar el método FIT y el método PREDICT, hacer entrenamiento y predicción, ya tengo los coeficientes. ¿Por qué? Porque en mi librería sklearn tiene la posibilidad de manejar coeficientes, vean, métricas. Algo que cuando hacen minería de datos no la tienen porque pues sencillamente no están calibrando un modelo, están encontrando el patrón de comportamiento de datos, pero acá sí van a calibrar el modelo. Entonces, este sklearn que tiene métricas, cuando yo hago la predicción con esta segunda fila, ya automáticamente lo que está haciendo es encontrar ese nivel de precisión que tiene y saca las métricas. Vamos a ver coeficientes obtenidos. En nuestro caso será la tangente, por ejemplo, es un coeficiente, la intersección, etcétera. El score, por ejemplo, le paso los datos de entrenamiento y los datos de predicción. Y también los datos, la media del error, ¿no? El mean squared error, que es la media del error. Coeficiente, 5.69, que es en nuestro caso la tangente, ¿no es cierto? El coeficiente. En este valor se corta la Y, es la intersección. Esta es la intersección. ¿Y cuál es el margen de error? Vean, la media de error, que no es algo poco, ojo, en su cantidad de datos. Y vean el score, 0.06. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué te dice? El modelo, tú lo has traído de sklearn y lo estás entrenando con tus datos y estás haciendo predicciones, pero son datos muy básicos, muy pocos, que te está generando mucho margen de error. Aún así, podríamos predecir, como lo ha hecho el grupo 7, pero no me doy cuenta que la predicción está teniendo mucho margen de error ya para mis datos. Acá sí soy objetivo, vean, y veo las métricas con mis datos. ¿Qué digo? ¿Este modelo está funcionando bien o no está funcionando bien con mis datos? ¿Qué puedo hacer? O pasarle más datos, o limpiar mejor los datos, o preprocesar mejor los datos y nuevamente experimentar para entrenar y ver las nuevas métricas. Visualizamos la recta que hemos obtenido. Esto es ya para graficar. ¿Bien? Esta regresión lineal lo que hace es dibujarnos una recta. Vean, una recta. Pero si se dan cuenta, esta recta no está muy bien calibrada. ¿Bien? No está muy bien calibrada por esos márgenes de error, pero puede hacer predicción. Vean, ¿cómo hago una predicción? Escribo reg.r.predict, le paso, por ejemplo, el número de palabras en este caso, no, el número de veces que, el número de palabras, le paso 2.000 palabras. Un artículo con 2.000 palabras va a ser compartido 22.595 veces. Correcto. Eso es lo que dice mi modelo ahora ya calibrado con mis datos. Pero, obviamente, esto lo dice con un nivel de precisión muy bajo, ¿no? Hay mucho error en esto que dice, producto de la cantidad de datos, etc. Pero sin embargo sí puede hacer predicción, véanlo allí. Ahora, esta predicción que estoy mostrando es muy diferente a la predicción que han hecho sus compañeros de los dos grupos previos, donde no han entrenado el modelo. Y yo estoy seguro que sin entrenar el modelo, si ponen las métricas, van a ser aún más desfavorables. Va a ser el modelo, la predicción mucho más imprecisa. Por eso la diferencia de la recta azul con la recta naranja. Entonces, si entrenan como lo estamos haciendo en estas pocas líneas, vean acá, y hacen una predicción para sacar sus métricas, van a darse cuenta esta predicción a qué nivel de precisión está. ¿Bien? Por otro lado, vamos a mejorar un poco este modelo y vamos a trabajarlo porque comúnmente una regresión lineal busca predecir un campo objetivo, una etiqueta objetivo, pero no en base solo a otro campo, no solamente en base a otra dimensión, suele trabajar muchas dimensiones. Por ejemplo,
En este caso, vamos a intentar mejorar el modelo con una dimensión más para poder graficar en 3D. Haremos una variable nueva que será la suma de los enlaces. Este campo que sí tengo, ¿no? La suma de las veces en que ha sido referenciado el artículo. Y también los comentarios, ¿bien? Más si tiene imagen o no, o cuántas imágenes tiene. Estos tres, cada una son columnas, pero que vean que estoy haciendo una suma simple. ¿Bien? Una suma simple para obtener una columna nueva, una columna calculada, si quieren llamar, o un campo calculado de la suma de estos tres criterios más, ¿bien? Que vendría a ser la suma de enlaces, de comentarios y de cantidades de videos o imágenes que tiene. ¿Bien? Este nuevo campo voy a pasarlo ahora, vean, voy a hacer un data frame llamado data x2, donde se le está pasando el número de palabras, ¿bien? Pero también en otra columna, llamémoslo así, este data frame x2, que se le ha puesto x2 por hacer alusión a las dos dimensiones, a las dos columnas. En la otra columna, ya va a ser entonces una matriz de 2 por 161, vamos a pasar la suma, que no es otra cosa que la suma de estas tres columnas, ¿correcto? Tengo entonces, esto lo paso como un arreglo a un XY de entrenamiento, y más bien la tercera columna la vamos a llamar Z. Ahora vamos a hacer una regresión lineal múltiple, no solamente con dos campos, sino con tres campos. Voy a pasarle la suma, voy a pasarle el número de palabras para que pueda predecir cuántas veces se va a compartir este artículo. ¿Bien? Entonces, lo que va a predecir y que va a estar en el eje Z son las veces en que se está compartiendo el artículo. ¿Bien? Pero en el eje XY van a estar las palabras y la suma respectivamente. Palabras en X y en Y, la suma de las tres columnas. Muy bien. Esto ya lo tengo entonces como matriz. Bien, como matriz. Ojo, un detalle a tener en cuenta. sklearn, así como sklearn, no trabaja cómodamente con data frame, trabaja con matrices. ¿Bien? Por eso uso NumPy. ¿Bien? Pero las librerías como PySpark trabajan con data frame, o sea, no tienes que hacer ese paso a NumPy. Es mucho más práctico y además lo hacen paralelo. Son evolución, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero vean, acá creamos entonces la nueva instancia del modelo, creamos un nuevo objeto de regresión lineal llamado R2, este va a ser múltiple, y le estoy pasando para entrenamiento, vean, la matriz con dos dimensiones, XY, de entrenamiento, y la matriz Z, que es, o el arreglo Z, que es el dato objetivo, la lista o el arreglo objetivo. Bien, luego hago lo mismo, predicción. Bien, ¿qué estoy pasándole con predicción? Los mismos datos de entrenamiento. Y acá también, por cierto, hay algo que quiero recomendar. No es muy apropiado entrenar y calibrar un modelo con datos de entrenamiento como estos y ponerle la predicción con los mismos datos, porque claramente va a ser muy positivo o favorable el nivel de precisión. Lo que yo puedo hacer es coger una cantidad de datos para entrenamiento, el 80% de mis registros, por ejemplo, los paso de entrenamiento, y el último 20% que no lo usé para el entrenamiento, lo paso para la predicción o validación. También se llama validación, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle nuevamente, en este caso sí, porque hay pocos registros, 161 nada más, pero si tuviera miles de registros, una cantidad determinada para entrenamiento y otra para la predicción. Y se sacan las métricas, los coeficientes, el margen de error, la media de error y el score. Vean cómo ha variado. Dice, qué raro, puedo predecir la cantidad de veces en que el artículo va a ser compartido con mayor precisión si es que tengo no solamente el número de palabras, sino también tengo la columna suma, que es una columna compuesta de esas otras tres columnas. ¿Vean? Y si ven el margen, la media del error también van a darse cuenta que baja, con un coeficiente que baja. Entonces, ¿qué significa? Que la regresión lineal, cuando la aplico múltiple o cuando uso más campos, aunque crea que no están relacionados con mi campo objetivo, mi dimensión objetivo, puede que yo sí haga que el modelo sea más preciso, porque a la luz del ser humano, el ser humano puede no notar la correlación que hay de una columna con otra. Puede esta correlación ser muy indirecta, esta relación puede ser muy indirecta, pero el modelo sí detecta la influencia, ¿no? Porque el modelo sencillamente está viendo los datos, ¿correcto? Está procesando los datos. Luego, una vez más, acá se va a usar la librería, la parte de la librería que maneja 3D,
Bien, se está graficando en 3 dimensiones esto, se está haciendo uso del scatter del plot, el scatter plot, bien, y se está graficando en 3 dimensiones, ¿correcto? Compartido en artículos, cantidad de enlaces, comentarios e imágenes y versus la cantidad de palabras. Si yo le paso la cantidad de palabras y la cantidad de imágenes, comentarios y cantidad de enlaces, me va a poder predecir las veces en que van a ser compartidos este artículo en las redes. Esto es, vean, una gráfica en 3 dimensiones. ¿Cómo hago la predicción? Le paso el número de palabras y le paso el número de enlaces, más el número de comentarios, más el número de imágenes o videos que tenga el artículo, y voy a predecir que este artículo con estas características va a tener 20.518 veces, va a ser 20.518 veces compartido en las redes. Vean, con un nivel de score, con un nivel de score de 0.11, no debo de pasar por alto. Si bien es mejor este score que el anterior, todavía no es muy apropiado. Entonces, ¿qué significa? Tal vez debo de fijarme en más columnas, tal vez debo de agregar más datos, tal vez debo de limpiar datos anómalos mejor. Bien, entonces voy haciendo una vez más el experimento para limpiar mejor mis datos, preprocesamiento de datos. Bien, comparamos las predicciones entonces con 2 dimensiones y con 3 dimensiones, y allí notamos que hay una diferencia abismal. Bien, cuando tengo con 2 dimensiones tengo mayor precisión. Vean, este ejemplo, este código está para ustedes en la semana 3 de regresión lineal múltiple, pero vean, la clave de todo esto son estas 2 líneas. No me quedo con el modelo tal cual porque está en crudo, no está configurado para mis datos. Voy a entrenarlo, voy a aplicar Machine Learning. Machine Learning es entrenar con datos y calibrar mi modelo para que aprenda, como decía Isia. Y voy a ver cuáles son sus métricas simulando predicciones. Estas 2 filas son claves y es lo importante de este ejemplo.